Ya. Bueno, una de las cosas importantes también que ya les había comentado, que en algunos casos se agregan otro tipo de condiciones ya a la condición base que nosotros estamos viendo. En este caso, una depresión puede tener también otro tipo de trastornos, puede tener otro tipo de compromiso, ¿ya? Pero lo que es este efecto de tipo ansiolítico lo van a ver mejor, como les había dicho, en la parte de, o del manejo de ansiedad, ¿ya? Pero también es importante tener claro que algunos de estos fármacos pueden ayudar a mejorar o tienen un efecto, digamos, que impacta de manera positiva en este tipo de cuadro. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que los niveles de recaptación de la serotonina normalmente, aparte de tratar la depresión, mejoran un poco este tema de ansiedad, ya que está asociado a la depresión. En algunos casos también hay que tener presente que los antidepresivos tricíclicos no solo actúan en un tipo de receptores, sino que también actúan en otros más y eso hace que tengan efectos adversos. ¿Ya? Ojalá lo ideal sería que actuaran solo en los receptores a través de bloqueo de estos, ¿no es cierto?, mecanismos de recaptación. También van a tener otra acción como el receptor de tipo muscarínico, por ejemplo, y eso va a hacer que se manifieste, por ejemplo, en algunas personas sequía de la boca, y que, bueno, dependiendo del tipo de persona, nos va a complicar más o menos. En un adulto, una persona normal, eso no es tan grave, pero en una persona de tercera edad, sobre todo tercera edad avanzada, 70, 80 años, normalmente las personas tienden a tener secreciones más mucosas, ya secreciones más densas. Y si le agrego la sequía bucal, podría ser algo que realmente sea una molestia muy importante en ese tipo de paciente. Ya, así que hay que tenerlo presente. Aquí está lo que les comentaba recién. Vemos que de los medicamentos que están en este listado, efectivamente nosotros podemos evidenciar que aquí hay algunos que tienen una capacidad de tipo anticolinérgica que es mucho mayor, ya que justamente en este caso, si se fijan, la amitriptilina, la imipramina también lo tiene, pero menos, ¿ya? Y tenemos otras que son secundarias, como esta, la protriptilina, que no me interesa que se lo aprendan, que también tiene en el mismo nivel una potencia anticolinérgica. Por lo tanto, a un paciente de tercera edad no es recomendable darle una amitriptilina como tratamiento antidepresivo. Una imipramina, la verdad es que tampoco. ¿Ya? A un paciente de tercera edad normalmente se le dan los inhibidores de la recaptación de serotonina. Esos son más mejores tolerados por ellos. También, si se fijan, hay algunos de estos medicamentos que tienen la posibilidad de tener una acción, ¿no es cierto?, en la recaptación de serotonina. Por lo tanto, los mecanismos, si ustedes observan, no son tan exclusivos. O sea, aquí tienen una molécula que actúa de manera directa en la recaptación de noradrenalina inhibiéndola, también en la de serotonina y también tiene este efecto anticolinérgico. ¿Ya? Y algunos de ellos también tienen un efecto de tipo antagonista alfa 1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que puede que le baje un poco la presión a la persona, ¿ya? Por disminución de la resistencia periférica total. Entonces, eso no contribuye mucho, digamos, sobre todo, como les decía, en pacientes de tercera edad, con toda esta gama de eventos, a tener una buena terapia. ¿Qué ocurre con los inhibidores de la recaptación? Bueno, aquí está, fíjense, tienen muy poca acción ya, y solo algunos de ellos, como la fluoxetina y la paroxetina, en la recaptación de noradrenalina. Ya los otros representantes, como la sertralina, por ejemplo, no lo tienen. Por lo tanto, una persona que tenga un efecto adverso por esta inhibición de la recaptación de noradrenalina, como por ejemplo un aumento de la presión arterial u otro más, lo más recomendable es darle una sertralina, que no tiene este efecto. Y también, si ustedes observan, en la potencia anticolinérgica, fluoxetina, paroxetina ni sertralina tienen este efecto. ¿Ya? Bueno, la paroxetina podría ser, pero la fluoxetina, la sertralina, citalopram no lo tienen. ¿Ya? Por lo tanto, para una persona de tercera edad esto es lo ideal. ¿Ya?
Los otros antidepresivos que yo ya le había comentado, ya había uno que no se los dije, que la venlafaxina, este que está acá. Bueno, la venlafaxina tiene principalmente su acción a nivel de inhibición de recaptación de serotonina, poquito, no era de adrenalina, por lo tanto el perfil que tiene es más cercano a los de la segunda generación que les mostré y que son mejor tolerados, y tampoco manifiesta ninguna acción anticolinérgica, por lo tanto también sería un buen medicamento como para poder elegirlo para personas de tercera edad. ¿Ya? ¿Qué ocurre en términos generales con la farmacocinética? Esto solamente para que ustedes tengan la claridad respecto de lo que estábamos conversando. Yo en un rato atrás les comenté, por ejemplo, de la clomipramina. Aquí está la imipramina, ¿no es cierto? Y la clomipramina. Se fijan, la disponibilidad aumenta desde un 35% máximo hasta un 60%. Y eso por la presencia del cloro. ¿Ya? La vía media también aumenta un poquitito, se fijan, y vemos que normalmente los intervalos de dosis que están acá son los que aparecen en esta tabla. No me interesa que se aprendan las dosis, ya ese no es tema. Pero sí correlacionar directamente lo que les dije de la biodisponibilidad. Se tiene, si se fijan aquí también, los rangos terapéuticos, ¿no es cierto?, de los niveles séricos. Por lo tanto, si yo veo que un paciente no está respondiendo bien a un tratamiento con la dosis que normalmente corresponde a todos los pacientes, entonces es bueno sacarle sangre, ver cuál es el nivel sérico, y si está fuera de este rango, entonces evidentemente ese paciente tiene una condición distinta. Por ejemplo, que metabolice rápidamente y que esté entonces eliminando más fármaco de lo que hace el resto de las personas. ¿Ya? Eso también es muy importante. A nivel central, también podemos ver que no solamente tenemos una acción a nivel de la acetilcolina, ¿no es cierto?, de la dopamina, sino que también, fíjense, tenemos una acción a nivel de la histamina. ¿Ya? Entonces, vemos que estos pueden bloquear también la histamina y, por lo tanto, algunos, como la amitriptilina, ¿ya? También otra vez está allí, vemos que va a tener un efecto sedante. Ya recuerden que los antihistamínicos, por acción anti-H1 a nivel central, también dan un poquito de sueño. Si no, alguno de ustedes alguna vez o un familiar ha tomado clorfenamina, por ejemplo, y realmente les da sueño. Algunos mucho sueño, a otros no tanto. Entonces, obviamente, aquí vamos a ver que tanto la mitriptilina, como la maproletina o la midacerina, por ejemplo, si la quisieran ocupar, va a tener una acción de tipo sedante también que es importante. ¿Ya? Y obviamente son cosas que uno tiene más o menos claras. ¿Qué pasa con la dopamina? Bueno, lo que es la acción a nivel de receptores dopaminérgicos tipo 2, ya que no voy a darle más detalle al medicamento, pero es importante saber por qué están aquí. Normalmente los fármacos que actúan a nivel de receptores dopaminérgicos 2 son los que manifiestan muchos efectos de tipo extrapiramidal, ¿ya? Entonces, obviamente los medicamentos que se ocupan para el Parkinson, por ejemplo, tienen una acción a nivel de receptores dopaminérgicos y por lo tanto van a tener como efecto adverso muchas veces esta condición. Algunos medicamentos en este listado lo plantean más o menos, otros no tienen ese efecto, pero es importante que sepan de qué se trata. O sea, no voy a pedir que se lo aprendan ahora, pero si alguna vez un familiar o alguien que les consulte dice que tiene problemas de tipo musculares, ¿ya? Y está tomando un antidepresivo, bueno, vean esta tablita y si estuviera tomando, por ejemplo, la moxapina, lo más probable es que sea la moxapina la culpable, además de otros medicamentos sí que estuviera tomando, hay que hacer el estudio, ¿no es cierto?, farmacológico de eso. Pero si está tomando la moxapina, puede provocar efectos de tipo musculares y por lo tanto tiene que ir a consultar al médico para hacer los cambios correspondientes. ¿Ya? En el resto, bueno, ya lo discutimos en términos generales. Se fijan, aquí está la acción noradrenérgica alfa 1 que les dije, y si antagoniza alfa 1, baja un poquitito la presión y la persona podría sentirse mal. ¿Ya? Entonces, aquí están varios de los conocidos, está la midacerina, que puede provocar ese efecto, ¿ya? También tenemos la mitriptilina, otra vez, que tiene este efecto de manera muy importante. Entonces, así ya eh, como haciendo la recapitulación, la mitriptilina
aparte de inhibir la recaptación, la verdad es que es bastante amplio su efecto en distintos receptores. Por lo tanto, la amitriptilina hoy día no se ocupa preferentemente, menos en adultos mayores, porque tiene una amplia gama de efectos adversos. ¿Cómo evito yo los efectos adversos? Bueno, dando la dosis justa a amitriptilina, ¿ya? La dosis adecuada para que el paciente esté en tratamiento antidepresivo, pero no manifieste, ojalá ninguno o muy pocos ya de los efectos que están aquí en baja intensidad, ¿ya? Eso también es importante. Y eso uno lo puede leer en estas tablas, ¿ya? Eso es lo relevante de esta información que está acá. Bueno, ¿cuáles son los usos de estos antidepresivos? Como ya les decía, normalmente para la depresión, ¿ya? Pueden ocuparse también en algunos síndromes ansiosos, pero como algunos de ellos tienen mucho efecto adverso y hay otros ansiolíticos mejores, la verdad es que hoy día no se ocupan, ¿ya? Pero se puede ocupar esa acción dual cuando tengo una persona que tiene una depresión con un pequeño trastorno ansioso, muy poquito, es factible entonces que los medicamentos que tienen este manejo puedan ayudar los dos cuadros. Entonces así no tengo que estarle dando tantos medicamentos distintos, ya tanta cantidad de medicamentos. En algunos casos los síndromes de hiperactividad, los niños, ya algunos bien hiperactivos, y pueden ser estos medicamentos un buen tratamiento coadyuvante, pero no es el principal. ¿Ya? Cuando ustedes vieron su clase de fisiología y han hablado del dolor, ¿vieron dolor, cierto, en fisio? ¿Se acuerdan? ¿No? Vale. ¿Se han Lo vi visto? como parte del proceso de inflamación. Ah, ya. No, lo que pasa es que la inflamación es un evento local y hay dolor por la acción local del Sí, daño en esa localizado. parte lo vimos, en eso no. Ya. No, este dolor yo me refiero principalmente a un dolor, por ejemplo, de una persona que sufre de artritis, una persona que tenga un dolor por una fractura, o sea, dolores que son nociceptivos más que inflamatorios, ¿ya? Entonces, en ese tipo de dolor, ahí ustedes van a aprender que hay un mecanismo inhibitorio descendente del dolor. Entonces, estos fármacos pueden ocuparse analgésicos, efectivamente, pero sí y solo si este mecanismo del dolor tiene esa connotación, no el dolor inflamatorio, ¿ya? Para que lo tengan claro. Lo otro es que la imipramina se ocupa también para la enuresis nocturna. Y lo otro también importante es que en algunos casos, recuerden de autónomo, nosotros sabemos que algunos medicamentos de estos, cuando actúan a nivel de la parte noradrenérgica y aumentan la acción noradrenérgica, bueno, a nivel periférico lo que hacen es favorecer entonces la retención urinaria, ¿ya? Entonces para los niños que se hacen pipí en la noche, ¿ya? Que es como frecuente que ocurra, entonces a estos niños estos fármacos pueden mejorar lo que es la capacitancia vesical y por lo tanto ayudar a solucionar el problema, ¿ya? Y en personas que tienen incontinencia urinaria el mecanismo es el mismo, ¿ya? Lo vimos en autónomo. Bueno, de los efectos adversos, aquí ustedes los pueden ver, tenemos hipotensión, que es lo que habíamos visto por el efecto alfa 1, también podríamos tener aumento de frecuencia cardíaca, taquicardia o palpitaciones, también por el mismo evento, ya que sería compensatorio a esta hipotensión postural. Nosotros vemos que en algunas oportunidades se da esta sedación por el efecto NH1 que ya les había comentado. En algunas oportunidades se puede precipitar la fase maníaca. La fase maníaca es porque hay un desbalance nuevamente en los neurotransmisores y la persona tiene un aumento de esta actividad noradrenérgica o serotoninérgica, ¿ya? Y si yo estoy usando medicamentos de este tipo, ¿ya? Que aumentan la noradrenalina, aumentan la serotonina en el espacio sináptico, estamos complicados porque la persona cuando salga de su fase depresiva ya no va a necesitar estos medicamentos y se puede gatillar una fase maníaca de manera más intensa, ¿ya? Eh, Favorece lo que es la aparición de la anorexia, sobre todo los inhibidores de la serotonina, y que, bueno, popularmente eso ya se conoce, algunas personas empiezan a ocupar fluoxetina para disminuir de peso, ¿ya? Y también algunos problemas, con una serie de problemas
a nivel del sistema nervioso central y sus manifestaciones centrales y periféricas por un uso inadecuado de estos inhibidores de recaptación de serotonina, ¿ya? Que tienen este efecto, pero no es el efecto esperado, no es lo que uno quiere hacer, como tratamiento. Hay algunos más raros que en realidad no son lo principal y por lo tanto quedan, digamos, como a lo anecdótico nomás, como el priapismo, fotosensibilidad, hepatitis alérgica, pero son muy poco frecuentes y cuando aparecen uno obviamente busca en la literatura, ¿ya? Eso es lo más importante. ¿Qué pasa cuando las dosis son muy altas, ¿ya? O el paciente es muy sensible a la acción de estos fármacos? Bueno, aumentan los efectos secundarios, lo que hace muy fácil identificarlo, pero en algunos casos, algunas personas son más sensibles desde el punto de vista cardiovascular y pueden haber taquicardia, sinusarlo supraventricular, extrasístole, en algunas personas que tengan una patología cardiovascular de base, podría también llevar a la muerte, no solamente por muerte súbita, ya que sería por alguna acción, digamos, de estas que son de tipo de la frecuencia cardíaca, de la inervación eléctrica cardíaca y su intervención que puede terminar en arritmia, ¿no es cierto? Y que son letales, son patologías complejas. Lo otro también es que haya cierto grado de, relacionado con la dosis, toxicidad neurológica, ya que el paciente esté excitado, incluso que convulsiones, movimientos corretoides, que son movimientos desde el punto de vista muscular y estereotipados, que les había comentado recién, por la acción en receptores D2 dopaminérgicos. En algunos casos podría haber depresión respiratoria, incluso coma, ya con esta toxicidad neurológica, por lo tanto, no son cosas que uno deje, digamos, así como, como para que se resuelvan solas. Eso no se hace. En el caso de la interacción, yo ya le había comentado, si estoy ocupando estos fármacos y sobre todo los inhibidores de la monoaminoxidasa que aumentan la noradrenalina, ¿no es cierto?, en su liberación. Estos fármacos, los antidepresivos, aumentan la noradrenalina por inhibición de recaptación. Y la tiramina, que favorece la depresión, que también aumenta la noradrenalina, bueno, la interacción ahí en general es tremendamente evidente solo con los mecanismos, ¿ya? Así que eso tenganlo súper claro y también se los voy a preguntar, ¿ya? De la monoxidaza, aquí vamos a quedarnos solamente con un par de nombres de medicamentos, que sería la isocarboxacida, que ya les había comentado, ¿ya? Y la moclobemida, ¿ya? La clorgilina que aparece aquí, ese no, porque no es tan frecuente, ¿ya? Y estos, se fijan, son inhibidores que son selectivos, ¿no es cierto? En el caso de la hemoclobemia, reversible, y por lo tanto yo puedo regular muy bien con la dosis. Si aumento o bajo la dosis, yo puedo tener un efecto más o menos intenso como antidepresivo, ¿ya? ¿Cuándo se ocupan esto? Bueno, normalmente no son de primera línea, ya son ocupados cuando hay otros tratamientos antidepresivos que no han funcionado. Y hoy día los antidepresivos tricíclicos tampoco son de primera línea, se ocupan cuando normalmente los inhibidores de recaptación de serotonina no han funcionado bien, ¿ya? Entonces hoy día lejos porque ahí tienen menos efectos adversos y tienen buena tasa de resolución de problemas, se ocupan principalmente los inhibidores de recaptación de serotonina, ¿ya? Eso hoy lo tengan clarito. ¿Dónde son todavía de elección estos IMAO? Hasta cierto punto, en depresiones atípicas, ya cuando tienen otros componentes, tienen otros elementos principales, por ejemplo, un tema de neurosis, un tema más psiquiátrico, ya de, de otro diagnóstico. Y cuando hay otros trastornos psíquicos en general, como agorafobia, ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, ya, esto que habíamos conversado y que ustedes manifestaron, por ejemplo, esa persona que tiene un ataque de pánico, ya, o que tiene una exacerbación, ya, o estos trastornos, los TOC, trastorno obsesivo compulsivo, eso significa el TOC, que es una persona que normalmente es obsesiva con algo, o sea, por ejemplo, tener un hábito, por ejemplo, de que piensa que las manos las tiene sucias siempre. ¿Y qué es lo que hace? La compulsión es la acción, ¿ya? Esto es lo que piensa, esto es lo que hace. Piensa que tiene las manos sucias y obsesiva respecto a eso, por lo tanto es iterativa
vuelve siempre a lo mismo, piensa que está sucia, piensa que está sucia, ¿y qué hace? Se lava las manos 50.000 veces al día, ¿ya? Por dar un ejemplo. Entonces, esto es fácil de identificar porque la conducta es lineal. La obsesión es siempre la misma, la compulsión es siempre la misma. Es que lo que piensa o lo que cree que es lo que está ocurriendo y lo que hace son coherentes las dos cosas y es súper reiterativo. Por tanto, como les digo, fácil de identificar. Obviamente no vienen acompañados como cuadro psiquiátrico único, sino que vienen con otras cosas. Ya, por eso que es importante la consulta con el psiquiatra. Esta no es una clase de psiquiatría ni mucho menos, pero sí como para que ustedes se den cuenta que la persona tiene algo que el psiquiatra debe abordar. Bueno, en el caso de los IMAO-B, bueno, no los vamos a tratar mucho, como les decía, porque incluso se les ha buscado otros usos, ya como Parkinson, Alzheimer, que en realidad no tienen una coherencia todavía muy bien instalada. Así que por ahora dejémoslo ahí nomás. Bueno, en el caso... Espera un poquitito. Ya, disculpen. En el caso de la reacción adversa, ya hemos conversado varias de ellas, de los antidepresivos tricíclicos, en el caso de los IMAO, hay una frecuencia relativamente alta de hepatotoxicidad, o sea, un 1, un 2%. Eso no es tanto, pero cuando hay miles de personas que lo toman, es preocupante. Y eso, bueno, se resuelve con que la persona esté haciéndose los exámenes de perfil hepático cada cierto tiempo. Ya una vez al mes, cada 3 meses, depende cómo el médico ve al paciente. En algunos casos pueden producir episodios de agitación. ¿Ya? Es raro que la persona tenga alucinaciones y convulsiones, hay que volver a llamarlo al médico si eso ocurre. ¿Ya? No son cosas frecuentes. Y pueden haber unos que son muy poco frecuentes, ya que haya neuropatía periférica, debilidad o fatiga. Esto no tiene acción a nivel de los receptores muscarínicos, por tanto que haya que paciente manifieste sequía de la boca, tampoco es lo común. ¿Ya? Así que en ese sentido también es bueno tenerlo bien como claro. Las interacciones, bueno, ya la habíamos conversado con la tiramina, no lo voy a volver a repetir. Con el tema de los simpáticos miméticos, obviamente otros fármacos que actúan a nivel de la adrenalina, como la efedrina, fenilpropanolamina, pueden aumentar los efectos, ¿ya? Y por lo tanto hay que evitarlo. Ese paciente está consumiendo fenilpropanolamina, por ejemplo, porque está bajando de peso, bueno, hay que decirle al médico, o sea, doctor, antes que me dé este medicamento, yo estoy tomando fenilpropanolamina, ¿ya? Y este otro, al médico hay que decirle todo lo que uno toma. Y en algunos casos también puede haber inhibición de los procesos de oxidación. En el fondo, va a haber menor metabolización de anestésicos generales, algunos otros sedantes, antihistamínicos, bueno, y esto nos va a llevar a tener interacción, ¿no es cierto?, con aumento de la actividad de estos, y por lo tanto no es lo ideal, ¿ya? Como para que lo tengan presente también. Y finalmente, lo que son los fármacos antimaníacos, básicamente hay uno que se ocupa, que es el litio. Es un fármaco que es bastante útil para manejar los cuadros maníacos depresivos, ya en su fase maníaca, pero el problema es que tiene un índice terapéutico súper bajo, esto. Ya, por lo tanto, estos pacientes hay que mantenerlos bajo vigilancia, hay que mantenerlos muy cercanos para que no vaya a tener algún tipo de manifestación de efectos adversos. ¿Ya? Eso es muy importante, así que esto aprendan a hacerlo rapidito y no lo olviden. Y aquí están, fíjense, los niveles séricos. Entonces, por lo tanto, yo puedo pedir una litemia del paciente, o sea, la cantidad de litio en sangre, lo contrasto con los niveles séricos adecuados y obviamente si están fuera de estos rangos, lo más probable es que el paciente ya esté, sobre todo si son rangos más altos, ya esté con efectos adversos. ¿Ya? Eso es súper importante que lo tengan claro. Básicamente se ocupa para ese tipo de cuadro el litio que ya le había comentado. Y cuando nosotros queremos manejar un paciente que tiene un cuadro de tipo depresivo, tenemos que tener la precaución de que al usarlo
Estos van a tener entonces que ser supervisados de manera bastante cercana, ya por la interacción que puede ocurrir de los antidepresivos, sobre todo en el aumento de la fase maníaca. ¿Ya? Eso también ya se los dije, pero es importante recalcarlo otra vez. Aquí están las reacciones adversas y los efectos que ocurren cuando los niveles de litio son muy altos y obviamente no son muy buenas. Ya aparecen sacudidas musculares, alteraciones electroencefalográficas, convulsiones. Ya en algunos casos puede tener cierta acción sobre la vasopresina y por lo tanto aparecen síntomas de un cuadro metabólico, como una diabetes insípida. Entonces, bueno, obviamente esto uno no lo quiere para sus pacientes. Eso es como esperable. No sé si tienen alguna duda, consulta, pregunta, porque ya con esto estamos